hablar y los saluda Reinaldo Aragón. Y en este programa pues tenemos la visita de Alicia Rubio desde España. Ella es autora de un libro que tiene un título realmente fenomenal y es Cuando nos prohibieron ser mujeres y nos persiguieron o os persiguieron por ser hombres. Un titulazo, pero es lo que está pasando. Y ahora ella nos va a explicar. Bienvenida, Alicia. Hola, pues encantada de estar aquí. Estoy gracias a la asociación AFAM y encantada además de estar en Perú. La verdad es que se me está tratando estupendamente y bueno, me alegra saludar a todos. Y Alicia, es tu primera vez en Perú, ¿no? Y en América Latina, me parece. Sí, es mi primera vez y bueno, está siendo una experiencia que para repetirla. Qué bueno. Primer día que está en Perú, o sea, segundo día, entonces recién está con el ceviche, el lomo saltado. Estamos bueno, ahí en la dicen las revistas especializadas que Perú es ahora el primer destino turístico culinario, el primer destino culinario y también turístico, así que el mejor lugar no puedes estar. Sí, nos estamos echando la parte. Pero estoy de acuerdo. Está bien. Bueno, y estamos con Juliana Caccia. Ella es una luchadora en todo el tema pro familia y pro vida de la Fundación FAM. Gracias, Juliana, por estar con nosotros. Gracias a ti, Reinaldo, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí discutiendo todo esto que nos compete, pues, como sociedad, como gobierno también. Así es, como peruanos, ¿no? En medio de este tiempo que se ha dado en llamar de la posverdad, de la hiperrealidad, tantos nombres que se le dan, porque pues la gente comienza a ver qué cosas son ciertas, qué no, cuál es la verdad. Todo está en cuestión ahora, Alicia. Sí, todo está ahora en cuestión, ahora todo es relativo, no hay valores absolutos, no existe el bien y el mal, todo se puede explicar, todo es relativo, todo es aceptable. Cada uno tiene su verdad. Sí, cada uno tiene su verdad y no hay ninguna realmente verdadera, con lo cual cada uno puede hacer de sí mismo lo que quiera. Así es, cada uno tiene su opinión y esa quiere hacerle prevalecer sobre el otro y entonces ahí entramos en un problemón, ¿no es cierto? Claro. Que ya se está viviendo en Europa, ¿no es cierto? Y en los países donde se están implementando estas ideologías. Sí, porque realmente, son unas ideologías que están basadas en mentiras, porque no es cierto que seamos hombres y mujeres por una cuestión social, no es cierto que podamos elegir tan alegremente si queremos ser hombres o mujeres, se confunde a conciencia y con intención género y sexo, se manipula a los menores, se sacan legislaciones en las que te obligan a creer esa nueva, religión de Estado. Claro, es una imposición. Pero vamos a entrar en el tema luego de una pausa. Estamos con nuestros invitados, Alicia Rubio y Juliana Caccia de FAM. Esto es Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú. Volvemos en un instante. El título es bastante deprimente, pero es que es así. Es decir, nos encontramos con una sociedad en la que hay una batalla cultural terrible y en la que hay unos lobbies interesados precisamente en esas dos cosas, en deconstruir a la mujer y en destruir al hombre. Bueno, estamos aquí en Tiempo de Hablar y tiempo de hablar sobre el libro que ha publicado Alicia allá en España, pero que está en Amazon y es uno de los libros que en los últimos meses está en los primeros lugares de venta, a pesar de ser tan atacado el libro. Y el libro titula, como les contamos al inicio del programa, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Cuéntanos, Alicia, ¿de qué trata el libro y por qué ese título? Bueno, el título es bastante deprimente, pero es que es así. Es decir, nos encontramos con una sociedad en la que hay una batalla cultural terrible y en la que hay unos lobbies interesados precisamente en esas dos cosas, en deconstruir a la mujer y en destruir al hombre.
por decirlo de alguna forma. Esto empezó con los lobbies feministas y con el hecho de que las mujeres ya no podemos ser lo que somos. Para las feministas todo lo que es feminidad es despreciable. Nos prohíben ser mujeres, nos prohíben la maternidad, nos prohíben ser como somos, nuestros gustos, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras percepciones son negativas. Todo lo que es femenino realmente no gusta. Las mujeres tenemos que masculinizarlos porque las mujeres tenemos que sustituir al hombre. Entonces, igualmente... Hay que desaparecer al hombre, hasta se podría, digamos, cuando uno escucha este tipo de argumentos, es prácticamente lo que están diciendo, ¿no? Sí, ya no se ocultan. Es decir, si uno lee a las ideólogas feministas, ve efectivamente que se pasó de defender los intereses de la mujer, hay un momento en el que se pasa a perseguir al hombre, a perseguir al varón, a perseguir la masculinidad. Y el sistema que están utilizando en las sociedades que tenemos ya la ideología de género encima es convertir al hombre en un ser violento por naturaleza. El hombre es violento, tiene los genes de la violencia en sí mismos, y hay que destruirlo. Y por eso lo están convirtiendo en un ser a perseguir. Y lo que poco a poco le va pasando, y es que en España, por ejemplo, tiene menos derechos que las mujeres, no tiene presunción de inocencia ante una acusación de una mujer, incluso tenemos la alcaldesa de Madrid, la señora Manuela Carmena, dijo tranquilamente que el hombre tiene el gen de la violencia en sí mismo. Entonces, sí, lo hemos leído, claro, están criminalizando al varón de tal manera que todas las cosas que le van pasando se van a poder justificar socialmente porque es para defender a las mujeres de ese ser agresivo. Al hombre se le persigue, la masculinidad se le persigue. Las feministas no se cortan un pelo en poner mata a tu papá, machete al machote, un hombre menos, un feminicidio menos, porque se da por hecho que todo hombre va a matar tarde o temprano a una mujer. O sea, la situación... luego dicen que todo esto es metáfora, esto no es metáfora. O sea, las autoras lo tienen muy claro puesto. ¿Y qué te decidió, Alicia, escribir el libro? ¿Qué te decidió? Porque la información que tenemos es que tú trabajas en la educación pública, estás en un contacto permanente, digamos, con las familias, con los chicos en la escuela, ¿no es cierto?, con el sistema educativo. Esa es digamos, la riqueza de tu trabajo. ¿Pero qué te decidió escribir el libro? Bueno, pues me vi en la situación de que tenía que contarlo, porque yo me encontré con la ideología de género siendo profesora de educación física, pero realmente con una formación humanística que mis compañeros no veían, o sea, no tenían mis compañeros de educación física. Y entonces, como Madrid iba a ser ciudad olímpica en 2004 y luego la he intentado otras veces, se promocionó mucho el deporte de base. Y mis compañeros de educación física, y estoy hablando de casi 300 profesores de educación física reunidos en las reuniones que se hacía para la promoción del deporte de base, de los críos, no comprendían por qué las mujeres reaccionaban ante el ejercicio físico diferente a los hombres. Y ellos decían que era porque las chicas somos unas vagas, porque los estereotipos y los roles de género, porque los padres no dejaban a las chicas hacer deportes masculinos. Y yo sabía en mi día a día que era mentira. Llevábamos años promocionando el fútbol y los deportes masculinos en las chicas y no había forma. Y además yo sabía que antropológicamente las mujeres reaccionamos diferente ante el ejercicio físico porque simplemente somos biológicamente diferentes y nuestros roles biológicos, que no sociales, nos llevan a tener unos comportamientos que hacen que la especie perviva. Y yo todo eso lo sabía y yo no entendía por qué decían eso. Y fue mi encontronazo con la ideología de género. Y me pareció un auténtico dislate y empecé a investigarlo. En 2008 llegó Zapatero en 2004, en 2008 sacaron una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía, obligatoria en todo el currículo escolar a todos los chavales y que precisamente metía, entre otras cosas, contenidos de género. Y entonces muchos padres nos opusimos a que nuestros hijos entraran a las aulas y hubo allí una batalla que, aunque no llegó a quitar educación para la ciudadanía, hasta años después ya la desactivó, porque ya todo el mundo tenía puesto el foco en lo que se decía en las aulas. Y eso me hizo seguir investigando. Y encontré tantas cosas, y encontré tales cosas, y vi en las aulas, ya que no podían darlo como currículum, lo daban a través de lobbies que entraban a las tutorías a contar, a hablar sobre violencia de género, a hablar de educación sexual, a hablar de educación en la diversidad y de aceptación de la diversidad, y vi esos cursillos dentro del aula. Y bueno, y tenía que contarlo. Claro, y además va quedando,
ya no hay discusión, que hay tremendos intereses detrás de toda esta ofensiva, Juliana. Así es, ¿no? y mira, uno de los motivos por los cuales en FAM invitamos a Alicia, quien amablemente ha venido, es porque hoy, por ejemplo, en la gran discusión que tenemos con lo del el currículo de educación nacional, Así es. Ya el argumento no es que no hay ideología de género dentro del currículo. Que antes se negaba, ¿no es cierto? Ahora se niega que exista la ideología de género. Claro. O sea, en el mundo. O sea, no, eso es una invención, eso no existe, somos unos locos conspiracionistas, nos persiguen. Entonces, claro, y otro punto paralelo, para ya cerrar la idea, es que siempre hemos pensado que la historia es una ciencia que te ayuda, una disciplina que te ayuda a no repetir errores. Pero en el caso específico de la ideología de género no tenemos que remontarnos al siglo XVIII, basta ver el país en el cual viene Alicia para darnos cuenta en lo cual nos estamos metiendo. Entonces, la idea es que Alicia nos contara que efectivamente la ideología de género existe. Y como dices tú, no solamente existe porque ella lo ve, sino que está documentado, ella lo ha visto. Y hay un sistema implantado de ideología de género. Uy, ella te puede contar, pero... Y eso, digamos, y esto es lo que vamos a aprovechar en este programa, escuchar el testimonio de lo que ya viene ocurriendo y que se quiere implantar en nuestro país. Y que no podemos permitirlo. Y ahora, con el que de ahí seguramente lo podremos conversar, con el cambio del nuevo gabinete, de Vizcarra, nuevamente tenemos la amenaza de implantar la ideología de género en el currículo nacional, algo que los padres no podemos permitir y que estamos esperando, lo que diga el Poder Judicial sobre el currículo y la acción popular que se presentó. Claro, hay una demanda presentada en Acción Popular, que se apeló, entonces estamos esperando a ver qué dice. Claro, o sea, porque ya hay una sentencia en favor, ¿no es cierto?, para que este tema de género, pues, sea sacado, ¿no es cierto?, del currículo escolar. Pero en otros países ya está vigente y funciona. Y también creo, por lo que Alicia hemos comentado, no solamente funciona... o sea, mejor dicho, está metido. Está metido. Está metido por todos lados. Yo creo que Alicia es la que nos puede contar la red, que se teje alrededor de esto. Cuéntanos, Alicia, ¿cómo esto no es reciente? Aunque en nuestros países, aquí en Latinoamérica, se ha puesto en evidencia recientemente, pero ya ha ido entrando muy subrepticiamente, ¿no es cierto?, bajo la cobertura de derechos humanos, derechos de la mujer. Sí, se ha vendido, vamos a ver, esto se ha vendido como ideas positivas. De hecho, una de las grandes batallas es la batalla del lenguaje. Porque naturalmente no pueden decir los objetivos tácitos que esto tiene, es decir, los objetivos expresos siempre son muy bonitos, la igualdad, los derechos de la mujer, los derechos de las personas LGBTI, el hacer que los niños vivan una sexualidad más sana y feliz cuando sean adultos. Claro, el problema es que al final lo acaban llevando a cuando son niños. Todo es muy bonito. Y precisamente es parte de la batalla por el lenguaje, de la batalla del lenguaje. Perdóname, Alicia, vamos a hablar sobre este tema del lenguaje que es sumamente interesante, porque se esconden conceptos que usted escucha una declaración y dice, qué lindo suena, pero si usted supiera todo lo que hay detrás, pues ahí pararía las antenas, ¿no es cierto? Y tomaría seguramente otro tipo de actitud. Vamos a hacer una pausa y volvemos con esto aquí en Digital TV Perú y en Tiempo de Hablar. Nuestras invitadas, Alicia Rubio y Juliana Caxia de FAM. Volvemos en solo unos segundos. La experiencia en España es que nos han terminado haciendo unas legislaciones que consiguen lo contrario de lo que el nombre pone. Es que me gustaría explicar también una cosa. Por favor. El tema de la ideología de género, haber conseguido que esa expresión, se llame ideología, esto ha sido un gran éxito porque es de lo que más rabia le da a esta gente. ¿Por qué? Porque realmente es una ideología, es decir, es un constructo doctrinal que sirve para interpretar... Rubio, educadora y escritora española, y Juliana Caxia de FAM están con nosotros aquí en Tiempo de Hablar. Y Tiempo de Hablar de la ideología de género,
que antes pues se decía no existe la ideología de género, pero ahora... enfoque, te dicen. Enfoque, Sí. ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que cuando uno comienza a discutir los temas, pues empiezan a salir las palabrejas y las frases estas que tienen pues todo un contenido detrás, ¿no es cierto? Y no es lo que uno cree que es, sino es otra cosa, y después al momento de implementarlo resulta otra completamente distinta. ¿Cuál es la experiencia, Alicia, en España? A ver, es que la experiencia en España es que nos han terminado haciendo unas legislaciones que consiguen lo contrario de lo que el nombre pone. Es que me gustaría explicar también una cosa. Por favor. El tema de la ideología de género, haber conseguido que esa expresión, se llame ideología, esto ha sido un gran éxito porque es de lo que más rabia le da a esta gente. ¿Por qué? Porque realmente es una ideología, es decir, es un constructo doctrinal que sirve para interpretar la realidad a través de esa serie de premisas. Sí que es una ideología. Claro, son como unos lentes que uno se pone, ¿no es cierto? Y para ver, pues, de acuerdo al lente que uno se ha puesto a lo que es la realidad. Claro, y entonces quieren que sí perspectiva, que sí, pero no, es una ideología. Y además es una ideología, y el que no quiera verlo tiene que ser muy ciego, que está costando muchísimo dinero. Para no existir la ideología de género, o sea, se están yendo miles y miles y miles y miles de millones en implementar esas políticas de género basadas en esa ideología, que además no dan ningún resultado. En España, todas las leyes que dicen de igualdad son siempre de desigualdad, es decir, es un lenguaje orwelliano en el que lo que dicen es lo contrario. O sea, leyes de igualdad entre hombres y mujeres, mentira, de desigualdad, son de discriminación positiva y negativa para el que no entra. Leyes de desigualdad con los LGTBI han sacado en las que los convierten en una casta privilegiada, vulnerando un montón de derechos fundamentales del resto de la población. Legislación, por ejemplo, eso de salud sexual y reproductiva es de mala salud porque lo que hacen es decir, hacer que las mujeres tomemos una serie de medicaciones malísimas y luego no es reproductiva porque en realidad son medios anticonceptivos y aborto. Las leyes en contra de la violencia de género lo único que están generando es mucha más violencia de género y de todo tipo, vamos, porque realmente están produciendo un encono social con tanta injusticia terrible. Son todas todo lo contrario. Y también están las leyes que criminalizan la opinión contraria, ¿no es cierto? Atentan contra la libertad de opinión, de prensa, la libertad de conciencia. Sí, estas legislaciones, una de las cosas es que ya se prohíbe que se critiquen y ponen multas al que critica, so pena de unos nuevos delitos, que son los delitos de machismo, de homofobia, de transfobia. Entonces, perdóname, que se puso a prueba, por ejemplo, con el bus de la libertad. Claro. ¿No es cierto? El bus que decía los niños tienen pene, las mujeres tienen vagina, y fue prohibido, ¿no es cierto? Prohibido, perseguido, lo destrozaban. Lo destrozaban, pero además porque ponían los niños tienen pene, que es un hecho biológico, o sea, y sin embargo se persiguió, además todos los políticos, todos, parecía que estaban haciendo un concurso para criminalizar el autobús, que no se crean que yo soy machista y homófobo, además de todos los partidos políticos, daba igual, todos diciendo que aquello era transfóbico, homofóbico, los niños tienen pene. Entonces, claro, estas legislaciones vulneran el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de culto, vulneran el derecho a la igualdad entre los ciudadanos, vulneran el derecho a la presunción de inocencia, porque invierten la carga de la prueba. Cuando a alguien le dicen que es homófobo, tiene que demostrar que no es homófobo. Vulneran la seguridad jurídica porque los delitos no son tipificables, o sea, son laxos, dependen de la opinión del que te culpa, y vulneran el derecho de los padres a educar a los hijos en sus convicciones, y vulneran el derecho a culto religioso que uno quiera, porque estamos todos esperando el momento en el que prohíban la Biblia, porque la Biblia hay algunos versículos que son simplemente, según esa ley, están prohibidos. Claro, lo que también quería señalar era que ha entrado tanto en la conciencia de la gente toda esta, digamos, todo este enfoque, esta filosofía, este punto de vista, que cuando fue atacado el bus, la policía no hacía nada, ¿no es cierto? Atacaron el bus, lo intentaron quemar o lo quemaron, y la policía no hacía nada cuando había una agresión, poner en peligro la vida de los que estaban al interior y todo lo demás. Entonces ya hay, digamos, toda una influencia cultural que está cambiando la visión de las cosas en España.
A ver, en España llevamos muchísimos años siendo manipulados por todos los medios de manipulación social, por los medios de comunicación de masas y además dando muchísimo dinero a todos estos lobbies que han hecho que sean fortísimos. Entonces, llegaba el autobús a una ciudad y a todo correr los políticos salían todos diciendo ese autobús es homofóbico, no va a entrar a esta ciudad. En algunas no se les dejaba entrar por parte de los poderes públicos de todos los partidos. Lo detenían a la entrada lo de la detenían, ciudad, ¿no? A esperar quién dice qué. Una cosa... Pero porque tienen tanto pánico los políticos a esos lobbies y a la campaña de descrédito que les pueden hacer, tienen tanto pánico que se ponen todos los primeros en cuanto... o sea, que no se piense que yo soy homófobo, o sea, no son capaces de analizar y decir, vamos a ver, me dirá usted lo que quiera, pero este autobús pone, los niños tienen pena y eso es una simple verdad biológica, no es más, no ofende a nadie. O sea, claro. Y sin embargo, o sea, tenían que asumir esos parámetros, porque si no se juegan la carrera política, porque estos lobbies son en España poderosísimos, te pueden destruir. Bueno, acá carrera. también, ¿no? Acá cada vez son más poderosos. Todo, o sea, mira cómo inclusive, sabiendo que el Perú somos un 90% de cristianos, ¿no? Divididos entre cristianos y católicos, tenemos en el gobierno personas que quieren implementar leyes que van en contra de nuestros valores mayoritarios, inclusive estando en una democracia, con el fin de complacer a los lobbies o ciertos sectores políticos o activistas, ¿no? Que manejan mucho dinero, y no complacer al ciudadano de a pie. Entonces hay un problema, Juliana, en la percepción de los políticos acerca de este tema. Lo que pasa es que los medios de comunicación, como mencionaba Alicia, ¿no? Igual que en cualquier ideología como la nazi, ¿qué hacían? Educación escolar y propaganda, y así adoctrinabas. Entonces, evidentemente, tienen que tomar esos dos bastiones. Ya lo de los medios de comunicación está clarísimo que están tomados por todo esto, porque a ver, dime tú qué medio abierto, ¿no? Tiene una visión que no sea la de género. Claro, y además, pues cuando invitan, digamos, a los líderes que defienden la familia y la vida, pues les caen con todo, ¿no? No, y aparte son insultados. No, y el mismo periodista que tiene que mantener la objetividad y por último, ¿no? Conducir la discusión, se pone de parte del que, ¿no? Pero lo más triste de esto, Reinaldo, no es el periodista o el activista, sino es que no se está respondiendo a el verdadero interés y forma de vida de los peruanos. Bueno, pero felizmente habemos medios independientes, ¿no es cierto? Pero es que no nos queda otra. En Digital TV Perú se escuchan todas las voces, pues como usted la está escuchando ahora, es tiempo de hablar de este tema y de que usted saque sus propias conclusiones, pues, porque está la realidad y hay que examinarla y hay que ver lo que está sucediendo, y por eso que tenemos a Alicia para que nos cuente qué es lo que está sucediendo en Europa, y de las cuales ya tenemos algunas noticias. Solamente quería decirte que, Juliana, que está vigente todavía la ley 1323, ahí está como un péndulo, que es llamada la ley Mordaza, ¿no es cierto?, que criminaliza la opinión en contra, ¿no es cierto? Y ahí está, y nadie dice nada. Pero, digamos, Alicia, volviendo a lo que pasa en Europa, ya esto se ha convertido en leyes, ¿no es cierto?, que ya están vigentes, y pues está cambiando el mapa político y también las responsabilidades políticas en Europa, en España. Es decir, la gente se tiene que sujetar bajo responsabilidad a lo que se les está imponiendo. A ver, es que esto se ha vendido con buenismo, y se ha vendido también con... ¿Se ha vendido? Con buenismo, es decir, buenismo. Ay, fíjate, pues yo lo que quiero, efectivamente, es que las mujeres alcancen la igualdad, como si en España no hubiéramos alcanzado la igualdad hace tropecientos años. O sea, yo ya tengo mis años y jamás me he sentido discriminada y jamás he tenido ni una sola ley en la que a mí se me dieran menos derechos. Pero bueno, los homosexuales, en España los homosexuales, vamos, tenemos diputados homosexuales, transexuales, los tenemos en todas las televisiones. O sea, no hay ningún tipo de persecución, al contrario. Bueno, sin embargo, te lo venden con eso. Y entonces, la gente lo compra. Y si tú coges y dices, oye, que es que esta ley nos está vulnerando, tú es que eres una homófoba, tú eres... y la gente además tiene miedo a que la señalen.
O sea, es una mezcla de comprar el buenismo y además estás con los buenos y ahí no te atacan. Claro, y entonces eso es muy cómodo. Y cuando alguien lleva la contraria, se le echan encima y entonces tú ves lo que está pasando, ves la famosa muerte social del disidente, exacto, que ahora ya además va a ser muerte social, económica, e incluso ya empiezan a poner penas de cárcel y claro, coges y dices... ¿Para qué te vas a complicar las vidas? ¿Para qué te vas a...? Eso es totalitarismo. Claro. Pero claro, pasa una cosa, al final te acaba pasando a ti y tampoco nadie te ayuda y acaba pasando al otro y tampoco. Entonces, en España empieza ya a haber una reacción, como está pasando en otros países europeos, en los que la gente se está empezando a dar cuenta de que aquí hay un montón de mentiras y de que lo que te cuentan en la televisión no es lo de tu vida normal y que no existen denuncias falsas de violencia de género y tú conoces un montón de tu alrededor y dices, bueno, pues si solo hay un 0,002%, ¿cómo es posible que me hayan tocado en mi entorno de 45 millones de personas? ¿Por qué? Porque hay muchísimas. La televisión niegan las cosas y las cosas suceden en la calle. Entonces, en este momento empieza a haber una cierta contestación social. ¿Pero tú crees que ya, digamos, la batalla cultural se ha perdido? Se han perdido, la guerra no lo sé, pero muchas batallas sí. Porque uno de los problemas que hemos tenido es que no sabíamos que estábamos en guerra cultural. No lo sabíamos, con lo cual no hemos plantado cara, nos estamos dando cuenta ahora. Entonces, digamos que la trinchera de España es una trinchera que está ya bastante perdida. Yo espero que no del todo, pero hay otras trincheras que todavía el enemigo no ha entrado tan de frente y están empezando ya a enterarse de que hay guerra. Y entonces en esta guerra cultural hay que plantar cara. Yo tengo esperanza de que Perú pueda plantar cara a todo esto. Luego, además, otra cosa, los políticos, cuyos partidos políticos no tienen esta ideología, la asumen, la aceptan y la implementan igual que los que lo tenían. O cuando menos, desde luego no tocan ni una de las solas leyes anteriores. Esto siempre es un camino hacia adelante, nunca hay un paso hacia atrás. Porque precisamente no es solo, pues, digamos, oponerse, sino dejarlo pasar, ¿no? Sí, se pasa por tus narices. Así es, te pasa por tus narices y como si no tuviera después consecuencias que después vamos a lamentar, como está sucediendo en tantos países. Vamos a hacer una nueva pausa y retornamos. Esto es Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú y usted puede poner sus preguntas en nuestro Facebook, Tiempo de Hablar, puede hacernos sus requerimientos y nosotros estamos listos para contestarle. Y también para invitarles a la conferencia que se realizará hoy jueves por la noche, ¿no es así? Sí, a las 7 de la noche en el auditorio del Colegio San Antonio de Padua. Las entradas, si todavía las pueden conseguir, está en los módulos de Tu Entrada de Plaza B y Vivanda. ¿Y se va a poder conseguir los libros también? Estarán los libros de Alicia también a la venta y Alicia hará firma de libros. Bueno, ahí está la información. Hacemos una pausa entonces y retornamos. Es Tiempo de Hablar y está usted en Digital TV Perú. Actualmente, bueno, en el 2016 se puso la ideología de género, bueno, algunos ítems en el currículo y un colectivo de padres en acción, gracias a Dios, ¿no? Realizar una acción popular para paralizar varios puntos, digamos, para detener varios puntos de este... Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú, con nuestras invitadas Alicia Rubio y Juliana Caxia de la Fundación por la Familia de FAM, que está auspiciando la presentación de Alicia esta noche en el Colegio San Antonio de Padua. ¿Dónde pueden buscar las entradas? En Tu Entrada de Vivanda y Plaza Vea. Ok. Cherry gratis, no problema. Bueno, estamos nosotros, digamos, acá en el Perú en un compás de espera sobre el tema de ideología de género en el currículo escolar. ¿Cuál es la situación en este momento, Juliana? Actualmente, bueno, en el 2016 se puso la ideología de género, bueno, algunos ítems en el currículo y un colectivo de padres en acción, gracias a Dios, ¿no? Realizar una acción popular para paralizar varios puntos, digamos, para detener varios puntos de este currículo en cuanto a género. Bueno, la mayoría no se los aceptaron, pero sin embargo sí se puso que
se iba a revisar un punto que decía que si bien el sexo era biológico, el género se construía a través de la vida. Y eso es simplemente ideología de género, porque, o sea, tú no construyes tu sexualidad, o sea, tú naces hombre o mujer y luego tienes conductas sexuales y punto, ¿no? Y uno, como mencionamos, uno de los grandes, yo creo, batallas ganadas por la ideología de género es usar la palabra género. Porque nosotros, las personas, tenemos Empezando sexo. por ahí, ¿no es cierto? Es que, claro, si tú me preguntas una opinión como madre, que es un poco como también yo empiezo en esta batalla, es que yo mando a mis hijos al colegio para que les enseñen cosas, temas científicos, ¿no? Y las personas tenemos sexo, las cosas tienen género. Entonces, empezar por decir que una persona tiene género y es una premisa falsa que decantará en una serie de consecuencias falsas en la formación de mis hijos. Por lo tanto, no estoy interesada en que les pongan género. Si es igualdad, si equidad de género es igualdad de oportunidades, es porque les interesa poner la palabra género, porque una vez que tú aceptas que hay género, aceptas todo lo que viene y que Alicia ha venido a contar. Claro, lo que dice Alicia, ¿no es cierto? Estos cambios de la terminología. No el uso podemos de la aceptar la terminología. palabra género porque no existe el género en el ser humano. ¿Okay? El género tiene las cosas. Entonces se ha cuestionado, pero se realizó como que una apelación a esta consideración que hizo el Poder Judicial. No manejo muy bien los términos jurídicos o legales. Y hoy estamos a la espera de si se va a incluir el género o no con ese 2 líneas en el currículo nacional, que son vitales, porque como te repito, sí, son para que poner la palabra género en la educación. me parece que ya se hizo la exposición oral, ¿no es así? Entonces está ya para el voto. Sí, yo estoy un poco preocupada porque nuestro presidente, pues que nos había prometido un cambio, el nuevo presidente Vizcarra, nos está poniendo un poco nervioso. Pero hay que contarle a Alicia que tenemos un nuevo presidente de hace sí, poco. ya estás al tanto. Sí, estoy ¿no? al tanto de la política peruana. Sí, claro, y fueron cayendo los ministros de educación uno tras otro, ¿no? Precisamente pues porque la gente salió a las calles, Alicia, como ahora está sucediendo en muchas partes del mundo, pero Perú fue uno de los primeros lugares donde salieron no cientos de millones de personas para manifestar su preocupación y su oposición a todo esto. Pero una de las fuentes para la implementación, una de las fuentes poderosas para la implementación de las ideologías es el currículo escolar. ¿Qué ha pasado en España? Vamos a ver, lo primero que tenemos que tener presente es que la ideología de género es totalitaria, es un totalitarismo. Está basado en el marxismo cultural y tiene todos los tics del marxismo. Utiliza la mentira como arma revolucionaria, el fin justifica los medios, con lo cual da lo mismo lo que hagan porque lo que van es decir, no tienen ningún tipo de cortapisa ética y desde luego van a un estatalismo, a una intromisión del Estado en todos los planos públicos, a una destrucción de la familia porque de hecho los marxistas se dieron cuenta que había sido, entre otros errores, la familia lo que terminó, digamos, cubriendo al ciudadano de ese poder estatal que quiere apoderarse de la gente y como todo totalitarismo naturalmente va por los menores. ¿Por qué? Porque los menores no tienen un bagaje cultural y vivencial para defenderse de esto, son especialmente vulnerables. Claro, tienen un cerebrito todavía como una Lo que tú les cuentas es la verdad verdadera y lo que tú les cuentas... Hay que señalar, ¿no? Hay que contarles la verdad verdadera, porque ahora... Pues claro, hasta hay que claro. señalarlo. No, o sea, lo que tú les digas ellos lo van a adoptar como verdadero. Los adultos tenemos un bagaje vivencial y cultural que determinadas cosas decimos, mira, me estarás contando esto, pero esto es un cuento que no se sostiene, pero los niños no. Y además encima si se les cuenta, como se les cuenta en las aulas, que ahí está la ciencia, que están las cosas, que es que son la sabiduría, o sea, y se cuenta el género, como en algunos libros en España que lo ponen a la altura de la democracia, de la justicia, ponen género. Hay un montón de conceptos y ponen el género a la altura de todo eso. Los niños se lo creen y los niños lo asumen, lo aceptan y lo saben. Todos los regímenes totalitarios cogen inmediatamente la educación para implantarse, porque además luego esos niños que una vez han asumido eso van a, como dice, no me acuerdo de quién es la frase, van a atar sus propias cadenas a los pies y además van a, digamos, a perpetuar el sistema, son los que van a perpetuar el sistema. Tú te haces con las nuevas generaciones
y vas a perpetuar el sistema. Entonces la ideología de género, como cualquier totalitarismo, ataca. Una de las cosas que uno queda impresionado de lo que pasa en Europa es que pues tanto se ha luchado, digamos, por libertad, ¿no es cierto? En España, que ha salido de esta lucha civiles, ¿no? Las guerras internas, proclamando la libertad, tan fácilmente se ha sometido a este tipo de totalitarismo. No lo sé, estoy haciendo ahí una disquisición, no sé, político-filosófica, pero lamentablemente sí, hemos caído tontamente en esta falsa libertad, porque además uno mira y el género al final solo hay una libertad, que es la sexual. Es la única, el resto de las libertades no las tienes, no puedes pensar libremente, claro. No puedes hacer nada libremente, no puedes ser realmente quien quieres ser, porque tienes que ser lo que te han digamos, señalado que eres, que tienes que ser. O sea, no hay libertad. Pero bueno, hemos caído, y yo tengo la impresión que en esto de la ideología de género, que es un plan que viene de mucho más arriba, que se ve de dónde viene, que todos ya lo empezamos a saber, yo creo que han utilizado países cobaya. Tengo yo esa impresión, porque lo que veo es que tú miras el plano del género, que afortunadamente, gracias a Internet, empezamos a ver lo que están pasando, gracias a que podemos intercambiarnos noticias. Una bendición, porque uno se da cuenta y recibe el testimonio directo y además visual de lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Y no filtrado por los medios de comunicación que te dicen lo que quieren ellos. Entonces tenemos informaciones que no hubieran llegado jamás a nosotros de no ser por estas vías. Y vemos cómo va en otros países. Y hay países que van muy adelantados en unas partes de la agenda de género y otras en otra. Hispanoamérica, afortunadamente, ha estado bastante libre de adoctrinamiento y además digamos, hay un montón de países en los que todavía hay unos valores religiosos muy arraigados en la población, que eso ayuda a tener unos valores, digamos, inamovibles, una verdad que no es relativa, claro. Y eso ayuda, y entonces no ha estado tanto, digamos, tan manipulada. Claro. Pero los que hemos estado manipulados llevamos muchísimos años. La población española llevamos casi 30 años de adoctrinamiento, prácticamente desde que empezó la democracia, muy poquito a poco. Y tengo la impresión de que ha sido un país cobaya, como país de raíz muy cristiana. A ver cómo funcionaba esto. Y cuando se ha metido en Hispanoamérica no estaba todavía tan macerada y tan preparada, y entonces ha reaccionado, porque todavía no es la rana cocida. Exacto, con agua fría que va a calentar. Todavía no es la rana cocida que somos los españoles, que ya no podemos. Si usted quiere saber más sobre la rana cocida y su significado, pues tiene que ir a la conferencia. Pero ya estamos en los instantes finales. Lo que pasa es que yo quiero invitar a usted, que está viendo el programa y que dice, ¿qué es ideología de género? Esa es una invención, no existe. ¿De qué están hablando? ¿Están tratando de incendiar la pradera cuando todo está tranquilo? No, bueno. Entonces vaya usted esta noche y asista a la conferencia de Alicia Rubio, porque ella es autora de este libro que ya está entre los primeros lugares en Amazon y obtiene una puntuación de 4.8 sobre 5 entre sus lectores. Y el título de la conferencia es muy interesante. Ideología de género frente a la antropología, la neurofisiología y el sentido común. Gracias, Alicia, por habernos acompañado, ¿no? Ha sido un placer tenerte y pues conocer de primera mano algunas de las cosas que están pasando ahí en la vieja Europa. Pues yo encantada de poder colaborar, y sobre el 4,8 voy a decir una cosa, si me permite y me da tiempo. Tiene ya casi 160 comentarios, y los poquitos que son negativos, que me ponen una estrella, ponen, es un libro machista y homófobo. Yo he leído la reseña y ves que no tiene la compra verificada. Y dice, bueno, pues si usted no ha comprado el libro, y dice además que solo ha leído, ¿cómo se atreve usted a opinar? Entonces, bueno, es que así todo el mundo opina. Bueno, eso ocurre en las redes también. Y gracias, Juliana, por estar con nosotros. Como siempre, por el apoyo. Siempre dispuesta para estar con nosotros e informarnos lo que viene sucediendo en nuestro país y en otras partes del mundo. Ha sido tiempo de hablar. Reinaldo Aragón les agradece la atención. Hasta la próxima aquí en Digital TV Perú.